presento, ya algunos me conocen. Yo soy Dolores Cabotti, soy abogada de la Facultad de Derecho, me recibí hace como 16 años la propiedad industrial. La matrícula de la propiedad industrial la otorga el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, llamado en su sigla INPI, que lo que hace es ser la autoridad de aplicación de las marcas, las patentes, los modelos industriales. Entonces yo soy abogada y a su vez tengo esa matrícula específica otorgada por el INPI. A su vez, a nivel laboral, yo trabajo como docente en esta facultad, soy jefe de trabajos prácticos de 2 comisiones del doctor Ameal y del doctor Grané, en las cátedras de Ameal Grané. O sea, tengo una especialidad desde el punto de vista laboral en contratos y en propiedad industrial, y digamos a nivel docencia, por así decirlo, también me desenvuelvo en ambos rubros. Yo en la actualidad, yo trabajé 4 años en el INPI, hace muchos años, entre el 2001 y el 2005, y de ahí tuve un contacto muy directo con la propiedad industrial, que con grandes maestros, que debo reconocer que los tuve, que me llevaron a conocer un mundo que yo realmente no conocía, que por ahí le está pasando también a muchos de ustedes que están viendo por dónde quieren ir desandando su camino o empezando a andar su camino, por ahí pues son graduados más recientes o graduados que quieren dar un volantazo. Bueno, la propiedad industrial es un rubro muy interesante, muy lindo, que tiene mucha tela para cortar, es muy novedoso, muy dinámico, y además es divertido, que eso es lo que a veces algunas ramas del derecho por ahí no tienen, o por ahí desde la perspectiva de lo que uno precisa por su forma de pensamiento. Entonces es una rama que la verdad para mí es muy productiva. Entonces yo ¿qué tengo ensamblado? Tanto en mi vida profesional y en mi vida docente tengo muy ensamblada la propiedad industrial y las marcas y las patentes. Yo hace 14 años, desde el punto de vista laboral, trabajo en estudio privado. Hace 14 años trabajo en Korsnowik, un estudio especializado en propiedad industrial y en derecho transaccional y corporativo, y me desempeño durante muchos años como abogada. Hoy en día también soy abogada, obviamente, pero también soy IP manager, cumplo como un rol de una especie de gerencia ejecutiva en el estudio. ¿Qué quiero aportarle yo en este taller? Si me ven correrme para el costado es porque estoy mirando machete, y no tengo problema en decirlo, porque si yo incluso cuando doy clases presenciales me guío con papeles. Acá en este caso tengo mi computadora personal, donde tengo un par de anotaciones para que la clase tenga sentido. El agradecimiento ya se lo di a Samantha y a Silvina del Centro de Graduados, y el agradecimiento también va para ustedes que están dedicando su tiempo de un miércoles a las 18:30, cuando podrían estar saliendo a caminar a una plaza o un parque, para escuchar lo que yo tengo para aportar. Bueno, ¿cuál es la idea de mi taller? La idea de mi taller es dar una perspectiva, una visión desde mi punto de vista. Obviamente nadie tiene la verdad revelada. Yo no es que a partir de este taller a ustedes se les va a volar la cabeza, van a decir descubrí la pólvora, sino es más que nada una visión, un aporte mío y un disparador para ver a ustedes qué les suma, qué les agrega, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo, y confrontar un poco con los conceptos que ustedes tengan, o incorporar conceptos que por ahí ustedes ni siquiera tengan, porque por ahí son abogados que se dedican a otras cosas o que lo han tocado de oídos y quieren de alguna manera darle un poquito más de sustancia del cuerpo a una temática que los toca muy probablemente cuando ven cosas de otros contratos o alguna consulta de un cliente general que ustedes tienen y que roza con los temas de las marcas o con los temas de los contratos. Así que bueno, me parece que puede estar bueno. Como paso inicial, lo que yo tengo pensado es ver una idea general de las 2 patas del tema, ¿no? Porque si yo digo, yo voy a hablar de contratos sobre activos de propiedad industrial e intelectual. Entonces ahí yo claramente tengo 2 líneas específicas, ¿no? 2 líneas que entran en un punto de contacto en relación a una transacción en particular. Uno son los contratos y otros son los activos de propiedad industrial e intelectual. Los contratos, la mayoría de ustedes lo va a saber, pero no necesariamente ustedes son todos abogados. Perfectamente podrían ser auxiliares de la justicia o ser gente interesada en aprender cosas, así que no está de más decir un poco de qué se trata cuando hablamos de contratos para delimitar este campo conceptual que nosotros vamos a tratar. Bueno, ¿qué son los contratos? Lo define muy claramente el 957 del Código Civil y Comercial de la Nación. Son actos jurídicos bilaterales de contenido y con finalidad patrimonial. Ya con su definición, si uno la va desglosando, la va dividiendo en partes, ya va pudiendo determinar cuáles son esos componentes esenciales. Primero es un acto jurídico, es decir, es un hecho voluntario ilícito. Quitamos, por lo tanto, corremos absolutamente los temas de por causa de muerte, porque muchas veces se mezcla el contrato con aquello que opera en relación a la muerte, como ser un testamento. No, lo corremos de la escena y vamos diciendo, no, vamos separando. Yo estoy en actos entrevidos. Bilaterales, ¿qué significa bilaterales? Que tiene que haber 2 o más partes, es decir, pueden ser
¿Bilaterales o plurilaterales? ¿Hay muchos contratos plurilaterales? Sí, porque en muchas operaciones hay centros de intereses diferentes que confluyen en una misma escena jurídica en relación con un contrato y que cada uno aporta una cosa. Es muy común el contrato plurilateral, sobre todo, por ejemplo, en el contrato asociativo, que es una figura de contrato típico que regula el código. Bueno, dijimos bilaterales y de contenido y finalidad patrimonial. Esto es fundamental, lo del contenido y la finalidad patrimonial, porque esto nos va a distinguir claramente de otros actos jurídicos bilaterales, como podría ser el acto jurídico del matrimonio, que uno diría, ¿es un acto jurídico bilateral? Sí. ¿Está regulado por el Código Civil y Comercial? Sí. ¿Pero su objetivo es patrimonial? No. ¿Tiene un contenido patrimonial? Sí. Va a tener un régimen patrimonial el matrimonio, pero no es la finalidad que persigue en sí mismo, no es la finalidad para la cual es creado, sino que es una institución que junta a dos personas que son los contrayentes, que quedan unidos en matrimonio y que tienen derechos y obligaciones, que algunas van a tener un contenido patrimonial, pero no es su finalidad fundamental. Entonces, con esto vamos desandando bien el camino, decimos, bueno, acto jurídico, bilateral o plurilateral, podemos aclarar, y de contenido y finalidad patrimonial. Digamos que si uno lo tuviera que definir con palabras ya no tan estrictamente de acto jurídico bilateral, diría que es un vehículo, es un instrumento, ¿no? Nosotros cuando explicamos contratos siempre le explicamos mucho a nuestros alumnos que el contrato en definitiva es un vehículo de transferencia de bienes y cosas de un patrimonio a otro. Porque ¿qué otro acto se nos ocurriría a nosotros si tuviéramos que correr patrimonio de un lado al otro? Actos por causa de muerte, los contratos, y después podríamos tener los hechos ilícitos. Si yo camino por una calle y se me cae una maceta, eso genera que el ordenamiento jurídico reaccione y diga, frente a esa culpa, por ejemplo, de no haber cuidado bien la maceta, vos tenés que pagarle tal indemnización a Dolores. Pero eso no es un acto, no es un contrato. Entonces, en definitiva, es un vehículo súper importante porque en la mayoría de las operaciones que uno realiza, va a estar realizando un contrato. El ejemplo bien clásico, yo tengo la luz prendida, tengo un contrato de suministro eléctrico, tengo internet, tengo un contrato de un servicio, voy al kiosco y me compro un caramelo, pago por el precio, hago una compra-venta manual, me compro un inmueble, hago una compra-venta de un inmueble, dono un inmueble, hago una donación. Después con la propiedad intelectual uno lo ve como un poco más lejano, ¿no? Porque es algo que uno no ve en lo cotidiano. Me subo al medio de transporte y pago, entonces ¿cómo hay prestaciones? Porque pues yo pago un dinero a cambio de que me desplacen hacia o me transporten hacia un lugar determinado y por un precio determinado. Entonces, en definitiva, es un vehículo que transporta bienes y cosas. Entonces, dentro de esos bienes y cosas vamos a ver que va a haber posibilidad de que haya cuestiones de propiedad intelectual e industrial claramente. Después, desglosemos un poquito la teoría, sobre todo la teoría clásica de los contratos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿cuándo estamos nosotros frente a un contrato? Nosotros estamos frente a un contrato cuando vemos ese acto jurídico bilateral de contenido y finalidad patrimonial, que a su vez lo vamos desandando, lo vamos desglosando, como si uno fuera eviscerándolo y mirándolo con un microscopio, micro y macroscópicamente, y decimos, bueno, ¿qué tenemos cuando estamos frente a un contrato? Y bueno, vamos a tener unos presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos? Esos que se juzgan en la antesala, ¿no? Mis alumnos de contrato, si alguno está acá presente, va a decir, uy, la profe siempre dice lo mismo. Bueno, sí, es así, los presupuestos se juzgan en la antesala del contrato. Son aquellos relativos a la capacidad y a la legitimación. La capacidad es en relación con las personas y su aptitud jurídica para, y la legitimación tiene que ver con el objeto. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo puedo decir que yo soy capaz y hábil, que Dios y la patria me lo demande, si no, ¿no? Y yo decir, bueno, vendo la casa de Juan Pablo y no tengo ninguna relación válida con la casa de Juan Pablo, no estoy apoderada, ¿no? Entonces me dicen, no, está bien, flaca, vos sos capaz, pero no tenés legitimación, porque la legitimación es esa capacidad relacionada al objeto, no tenés actitud en relación con el objeto. Después vienen los elementos, ¿no? Y esto está buenísimo repasarlo porque muchas veces uno se pierde cuando es abogado, como que no vuelve a las raíces de los conceptos, y por ahí muchas cosas que a uno se le plantean después en un estudio jurídico se resuelven desandando estos conceptos que son muy esenciales y muy intuitivos, pero que por ahí uno como que los corre porque le trata de buscar la quinta pata al gato. Y son los elementos esenciales, que como su nombre lo indica, un elemento esencial es aquel que es fundamental, que si no está, no estamos frente a un contrato. ¿Y cuáles son? Consentimiento, objeto y causa. 3. Consentimiento, objeto y causa. Algunos dicen, profe, ¿y el sujeto? Y bueno, y ahí la respuesta es, el sujeto está comprendido dentro del consentimiento, porque el consentimiento no va fluyendo solo, sino que es la derivación de una declaración de voluntad de las partes, ¿no?
Entonces, ¿qué sería el consentimiento? Es el acuerdo de voluntades, no es más que el acuerdo de voluntades que en definitiva define al concepto de contrato. Son los sujetos, las personas físicas o jurídicas, ¿no? Persona de existencia visible, persona de existencia ideal. Son quienes y quieren algo, ¿no? Porque hay un elemento, como yo diría, volitivo. Y ahí tenemos, bueno, el análisis del consentimiento en sus elementos de intención, discernimiento y voluntad, y bueno, todo eso que lo pasamos en civil hace años y que no lo desarrollamos mucho ahora, pero que a veces en casos concretos es importante desandarlos teóricamente para aplicarlos a un caso. Entonces hasta ahora decimos, bueno, tenemos tres, dijimos consentimiento. El segundo es el objeto. ¿Qué es el objeto? La doctrina lo define claramente como la operación jurídica considerada. El todo. Si yo mirara una compraventa, es como que si yo mirara, si fuera un monstruo, que miro desde arriba y veo un ensamble entre una compra y una venta, entre una entrega de una cosa y la entrega del dinero, veo el todo. Y ahí está la discriminación o la separación conceptual entre el objeto inmediato y el objeto mediato. El objeto inmediato es lo primero que veo, de allí su palabra inmediato, por la inmediatez. Lo primero con lo que yo me cruzo, me toco cuando me pongo a analizarlo, que son las obligaciones de las partes, y el objeto mediato, que van a ser los objetos de esas prestaciones. Vamos a la compraventa, caso clásico de facultad en contratos que siempre explicamos a los chicos, como el contrato más puro, el contrato más madre, más de laboratorio. En una compraventa, el objeto inmediato va a ser la compra y la venta, es decir, el acto de la compra y la venta, y el objeto mediato va a ser la cosa y el precio. En los activos intangibles vamos a ver que nos va a resultar un poco más complicado, pero se aplican las reglas automáticamente muy fácil. Y después la causa, y acá vamos a hablar de qué causa es la causa fuente. No, acordémonos que no es la causa fuente. ¿Por qué? Porque la causa fuente, ¿cómo la relacionamos con los contratos? El contrato en sí mismo es causa fuente de obligaciones, y la causa fin como elemento del contrato es el motivo determinante, el por qué. Entonces, el consentimiento son las partes y el querer, el objeto es qué quieren y la causa es para qué lo quieren. Acuérdense que el ordenamiento jurídico tiene todo un tamiz o un colador por donde uno tiene que pasar una operación para luego descifrar si ese ordenamiento jurídico se va a hacer eco y va a receptar los frutos y los resultados de ese accionar jurídico, ¿no? Que eso sería, como yo dijera, es como si fuera un camino o un recorrido obligado que en realidad, si uno lo entiende, lo aprende, nos va a servir para un montón de figuras, incluidas las de propiedad intelectual. Bueno, después tenemos las cláusulas naturales, que eso es la ley supletoria, es la bendita ley supletoria en el sistema del derecho continental, porque por eso los abogados, cuando nos olvidamos de alguna cláusula, sabemos que tenemos la ley supletoria que viene al rescate. Imaginémonos si nos olvidamos de una cláusula de salida en un contrato bilateral, con cláusulas con prestaciones recíprocas, y bueno, vamos a ir al pacto comisario tácito, o lo que se llama la cláusula resolutoria implícita, y bueno, voy a tener que intimar para que cumple, si no cumple tal cosa. Entonces, yo defino a la cláusula natural como esa luz que está prendida hasta que las partes lo apagan. El ejemplo bien clásico de la cláusula natural va a ser las garantías de evicción y de vicios redhibitorios en una cesión onerosa. Que si yo quiero que no estén, tengo que hacer una cláusula accidental que desafecte esa cláusula natural. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que son las luces prendidas hasta que las partes las apagan. Y después tenemos las cláusulas accidentales, que como su nombre lo indican, están porque las partes las disponen. Si las partes no las dispusieran, no formarían parte, no integrarían el contrato. Esto es un concepto fundamental, integración del contrato. La cláusula natural integra el contrato, forma parte, viene a darle contenido, para de alguna manera perfeccionarlo y que ese contrato no quede débil, ¿no? Incompleto. Y la cláusula accidental es aquella que es la luz que está apagada hasta que las partes la prenden. Entonces, si la parte no aprieta el botón, no hay condición, no hay modo, no hay plazo. Claramente, ¿no? Entonces, hasta acá vamos bien. Y después circunstancias, creo que vamos bien, mándenme un corazón así, por lo menos veo un feedback. Y después están las circunstancias, que sería el microclima, lo que llamamos el microclima del contrato, que son todo ese contenido de condiciones socioeconómicas, políticas, que de alguna manera están subyacentes en el contrato, en la celebración del contrato, en la ejecución de ese propio contrato, y que el rol que cumplen fundamentalmente va a ser de interpretación. Muchas veces a mí me mandan corazoncitos de todos colores, celeste, verde, vamos todavía. Esas circunstancias de algunos, muchos me están mandando, mucho amor. Muchas veces las circunstancias de alguna manera se revelan o se expresan, se dejan de forma explícita en los considerandos de los contratos, ¿no? Cuando uno lo redacta, a veces
pondera alguna circunstancia que quiere poner porque de alguna manera considerando nos va a venir a la luz el momento que haya que interpretar el contrato. Ahora bien, bueno, profe divino, sabemos toda la teoría de los contratos, sabemos los presupuestos, los elementos, los clasificamos, pero ¿qué es la propiedad intelectual? Y esto es lo que la mayoría no debe saber de ustedes, porque hay muy pocos que ejercen la propiedad industrial o que la han trabajado o han tenido contacto con ella. Bueno, digamos que muchos de ustedes deben tener una definición por intuición y por lo que han escuchado, por ahí estudiaron alguna materia de puntos, por ahí que hay gente que se anota materias de puntos para profundizar un poco esto y salir de la carrera teniendo un poco de noción. Yo lo definiría como aquella rama del derecho que protege las creaciones e invenciones del intelecto humano por un determinado tiempo y bajo determinadas circunstancias, ¿no? Otorgando ciertos derechos de exclusiva frente a esa invención, a esa creación, a ese desarrollo. De alguna manera, el sistema de propiedad intelectual en general, después vamos a hablar de la división, lo que hace es crear, es fomentar y premiar la creación humana, que eso es lo que muchos alegan cuando dicen ¿para qué está el sistema de patentes? Si yo, por ejemplo, podría hacer que un medicamento circule libremente y que nadie tenga una patente sobre él, porque en realidad lo que hace el sistema de propiedad intelectual, al ser un sistema de premio, estimula, fomenta el desarrollo. Entonces, si yo soy un científico, probablemente el científico tenga amor por la ciencia en sí misma. Pero, por ejemplo, un empresario que tiene derecho a lucrar y que tiene derecho a tener su ganancia, porque así es el sistema y así es el sistema capitalista, y no está mal visto que el empresario quiera tener sus utilidades, él se siente estimulado a desarrollar, a producir, en tanto pueda tener cierto monopolio exclusivo que le permita cobrar precios, siempre con los límites correspondientes, respetando las leyes antimonopólicas y todo lo que sea. Entonces, todo este sistema de propiedad intelectual de alguna manera viene a premiar el desarrollo. Como vos desarrollaste, lograste algo novedoso o con una característica o con otro, yo como Estado te doy un premio que es un derecho de exclusiva que se define en el tiempo. Es un derecho de exclusividad o de monopolio por un plazo determinado en el tiempo. Eso es lo que sería como la raigambre, si uno quisiera decirle, filosófica del derecho de propiedad intelectual. Dentro de este concepto amplio de propiedad intelectual, podemos decir que la propiedad intelectual sería como un paraguas, y adentro de ella tenemos dos especies, ¿no? Como si fueran las hijas de la propiedad intelectual. El derecho de autor, que en el derecho anglosajón es conocido como el copyright, que no es exactamente igual, pero tiene una raigambre, un origen muy parecido, pero en su práctica no es exactamente igual, pero lo vamos a poner como equivalentes para tampoco rompernos tanto la cabeza. Si uno leyera mucho el derecho anglosajón se va a dar cuenta que hay efectos muy diferentes. El derecho de autor en el sistema continental tiene mucha prevalencia el tema del derecho moral, de la integridad de la paternidad, etc. Pero bueno, eso, digamos que son muy parientes, lo vamos a tratar como equivalentes, sobre todo cuando no estamos profundizando tanto la raigambre filosófica de cada figura. Entonces decimos derecho de autor por un lado, y después tenemos la propiedad industrial, que serían el derecho sobre las marcas, las patentes, los modelos industriales, los diseños industriales, etc. ¿Qué son las marcas, no? Porque para ahí uno puede decir, bueno, que no pase por alto eso, porque como el 85% de nosotros no hacemos propiedad industrial, que lo explique. Voy a explicarlo. ¿Qué son las marcas? Las marcas son signos distintivos. Son signos distintivos, es decir, que permiten distinguir, como su nombre indica, o separar los productos y servicios de un competidor de los de otros. Si yo hago un chupetín, quiero que mi chupetín se diferencie del otro. Si yo hago bizcochitos, quiero que mis bizcochitos sean diferentes. Entonces, ¿qué hago? Le doy un nombre, le doy un color, le doy un signo, un isotipo. Quiero que mi auto sea diferente al que fabrica el otro. Y tiene unas funciones más, como es la función de publicidad, porque es el vehículo para la publicidad de los productos, y una función de garantía, porque quien compra el producto espera, con cada nueva compra, recibir la misma calidad. Después, los modelos y diseños industriales son aquellos derechos que protegen el carácter ornamental o estético de los productos. Imaginemos una forma muy peculiar de una botella, podría ser la forma de un auto, podría ser un diseño plano, eso es bidimensional y es un diseño, por ejemplo, una trama de una tela. Entonces, protege no la cuestión de funcionalidad, sino la cuestión ornamental. Una forma muy peculiar de algo, podría ser un auricular con una forma diferente, un
mouse con una forma diferente. Lo más común también pasa con los tarros, los envases, los vasos, o sea, un carácter ornamental estético diferente que quiere ser premiado. Bueno, cada derecho tiene su vigencia específica, las marcas tienen 10 años, los renovables indefinidamente, o sea, yo puedo seguir renovando in eternum por 10, los modelos industriales 5 años y se pueden renovar por 2 periodos más, o sea, hasta 15 años. Y después tenemos el derecho como más riguroso, más estricto, por el alcance de exclusión que tiene, que es la patente. Que la patente ¿qué otorga? Un derecho de exclusiva sobre un desarrollo que cumpla con determinados requisitos. ¿Y esos requisitos cuáles van a ser? Primero, la altura inventiva. ¿Qué es la altura inventiva? La no obviedad, que no sea deducible de forma obvia del estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? El conjunto de conocimientos técnicos existentes a ese momento. Es decir, si yo digo, voy a agarrar una pava, pero que esa pava en vez de hacer tal cosa en el silbido haga tal otra, y probablemente, como es tan deducible y tan obvio de lo que ya existe de esa pava silbadora, no me lo otorguen. Otro requisito es la novedad absoluta, mundial, y eso es complicado, porque uno ahí también dice, por ahí el cliente dice, pero ¿cómo es esto? La protección es territorial, si yo la registro en Argentina nada más me da protección en Argentina, pero me comparan con todo lo que hay en todo el mundo, sí, la novedad es absoluta, pero la protección es territorial. Es así el sistema. Bueno, y después la aplicación industrial, que eso es bastante fácil. Aquello que pueda ser reproducido, si cumple con los otros dos requisitos, va a poder calificar para la protección como patente. Digamos que cada uno de estos derechos tiene sus particularidades y sus rasgos específicos. Pero entre sí tienen ciertos rasgos comunes todos estos derechos de propiedad industrial. Después voy a comparar un poquito con el derecho de autor, o sea, las marcas, las patentes, los modelos y los diseños. ¿Qué tienen en común? Primero que recaen sobre bienes intangibles, ¿no? Si yo digo, yo soy dueño de una marca, no soy dueño de ese producto que lleva la marca. Entonces, como yo soy el señor Arcor, voy y confisco todos los productos que ustedes compraron en su casa. Entonces me llevo todas las mermeladas porque me pertenecen. No, a vos te pertenece esa abstracción que es independiente de su concreción física. Es decir, a vos te pertenece ese intangible de la marca. O si vendiste el producto, al venderlo, ese producto físico le pertenece al consumidor. ¿Vos seguís teniendo derechos sobre la marca? Obviamente que sí. Pero entonces, recaen sobre bienes intangibles. ¿Qué pasa con el derecho de propiedad tradicional? No recae sobre un bien intangible, recae sobre algo que yo puedo tocar, sobre un auto, sobre un inmueble, por ejemplo. Son esencialmente temporales también los derechos de propiedad industrial. Y es por esto que yo les digo, como de alguna manera el sistema está premiando a aquel que desarrolló algo, lo premia por un tiempo determinado. Pero la idea es que posteriormente a ese premio temporal que yo tuve de excluir a los otros, las cuestiones circulen, ¿no? Circulen las ideas, circule la rueda, circule el medicamento, circule por ahí una fórmula específica para una vacuna, circule un procedimiento para poder, fabricar más rápido tal cosa. Entonces, es por un tiempo, porque hiciste un gran esfuerzo, pero luego pasa al dominio público, salvo las marcas que si yo las sigo renovando, siempre voy a tener derechos sobre ellas en tanto haga el acto de la renovación. Y después son territoriales / regionales, ¿no? Porque también está, por ejemplo, en la Unión Europea, está la marca comunitaria que otorga protección sobre los 27 países de la Unión Europea ahora post-Brexit, o sea, ya no más el Reino Unido, el resto de los países. Y otra particularidad, que tienen en común las marcas, los modelos, las patentes, es que el sistema es constitutivo o atributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho existe porque lo declara el Estado. Hay cuestiones de hecho de las cuales se derivan ciertos derechos y sí, va a haber excepciones, porque para alguno de ustedes está pensando, pero yo conozco un fallo de una marca de hecho, de la muñeca Gloria, y sí, hay fallos. ¿Por qué? Porque se ha establecido jurisprudencialmente el concepto de la marca de hecho, que es aquella marca que existió en el tiempo durante un plazo determinado, que ha generado clientela, que tuvo un uso ostensible, público, pacífico, y se generan ciertos derechos. Y sobre todo esos derechos se van a generar para poder ser oponibles. Por ejemplo, si yo soy un gerente que me voy enojado y voy y me registro la marca, es obvio que va a tener que tener prevalencia la marca de hecho de ese señor que supuestamente habría obrado de buena fe versus la mala fe mía de ir y copiarme la marca. Bueno, también hay un montón de reglas de mala fe y todo eso que hay que profundizar cuando uno empieza a especializarse, pero les voy contando un poquito. ¿Qué pasa con el derecho de autor? El derecho de autor dura mucho más, dura la vida del autor más 70 años. Y la particularidad diferencia que tiene con
con las marcas, los modelos y los diseños, es que el sistema es declarativo. Esto está concebido a partir de lo que es el convenio de Berna, que es un convenio internacional que regula todos los aspectos de derecho de autor. ¿Qué hace uno cuando hace un depósito de derecho de autor? Que eso es muy clásico, que uno le diga al cliente, cuando el cliente dice, estoy con algo, pero lo tengo a medias, ya haces un depósito de derecho de autor. ¿Por qué? Porque el depósito de derecho de autor, ¿qué otorga? Fecha cierta, porque interviene el Estado, al colocar un sello del Estado, que hoy en día es a través de trámites a distancia, ya se genera fecha cierta, a esa fecha eso existía, y una presunción de autoría. Rebatible, obviamente, si yo me lo había robado y fui y lo deposité, en un juicio me lo ganan, pero me da fecha cierta y presunción de autoría, lo cual no es menor. ¿Y por qué no es menor? Y se lo cuento a ustedes que ejercen el derecho, porque muchas veces está buenísimo que los clientes hagan depósitos de derecho de autor, aunque la protección no sea tan fuerte, porque no tengo un estudio de fondo. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de, en sus presentaciones, invocar una fecha de depósito con un número de depósito, de alguna manera desalentar al copión, o hacer intimaciones, diciéndole al copión, no te copies porque yo esto lo tengo depositado. Entonces es una protección que puede ser muy útil, también para desalentar copias o para tener una protección a medio camino para el cliente cuando está haciendo un proyecto o desarrollo. Bueno, ¿qué tienen en común estos derechos de propiedad industrial con los derechos de propiedad en el sentido estricto del derecho real de dominio, si queremos? Son originados en ley y son de orden público. ¿Qué significa? Yo no puedo crear la pseudomarca. Bueno, voy a crear la pseudomarca o la marca model. La marca model, que es una marca que a su vez también es modelo, entonces cumple un doble rol. No lo puedo crear. Eso es de orden público, surge de la norma. Solamente la ley, la norma puede crear estos derechos. Son oponibles erga omnes, oponibles a todos, obviamente en el territorio donde aplique. Que la territorialidad, el derecho de autor tampoco la tiene, porque va por unas reglas mucho más flexibles y mucho más universalistas de alguna forma, si queremos, por el convenio de Berna. Y están afectados a números clausos. Yo no puedo inventar derechos, como recién les dije. Todo eso está atravesado por el orden público, entonces las partes no pueden crear. Bueno, hagamos un contrato donde creamos un derecho, entonces en ese contrato que creamos un derecho, repartimos regalías por la explotación de la pseudo patente combinada con una marca. No, eso no tiene lugar, porque ahí hay orden público, un núcleo duro de principios que las partes no pueden dejar de lado y no pueden crearlos a través de contratos. ¿Y qué particularidad tiene? El cliente muy probablemente les pregunta a ustedes, y esto está bueno para los que no ejercen la propiedad industrial, le diga al cliente, no entiendo, Dolores, ¿para qué me estás proponiendo que yo registre la marca si no la tengo que tener registrada para usarla? ¿Para qué me propones que registre esta forma de esta botella que es súper original si no la tengo que tener registrada? No va a venir una autoridad de aplicación a controlarme, un inspector, si tengo registrada la marca, muéstrame el título de propiedad. Y ustedes ahí le van a decir, con mucha sabiduría y mucha técnica aprendida en estos talleres espectaculares que graduados les facilita, está bien, cachito, no tenés que tener registrado para usar, pero sí para excluir a terceros. Y además, ese derecho es un activo valuable económicamente y sobre el cual vos vas a poder hacer contratos que ahora vamos a ver. Entonces ahí cachito se le va a caer la mandíbula y va a decir dónde tengo que firmar, cuántos son tus honorarios, y ustedes lo van a asesorar como los abogados éticos que son, con toda la normativa a su favor. El derecho de exclusiva otorga un contenido negativo. Cachito, si a vos te copian el envase, te va a resultar muy difícil hacer la defensa de tu derecho. ¿Por qué? Porque no vas a tener el título y te lo van a pedir, ese título que es la verosimilitud en el derecho, por ejemplo, en una medida cautelar. Entonces ahí Cachito va a entendernos que necesita tener los derechos de propiedad industrial protegidos porque por un lado puede ejercer el derecho de exclusión con el contenido negativo que les vengo diciendo y por otro lado adquiere para sí o para su empresa, si está a nombre de la empresa, un activo que es intangible pero es valuable y sobre el cual por ello se pueden celebrar contratos, pueden ser objetos de contratos, porque se convierten en bienes. Y ahora vamos a ver eso. ¿Qué particularidad de debilidad tiene de alguna manera el derecho de propiedad industrial? Que puede estar siendo infringido al mismo tiempo en distintos lugares. Si yo, por ejemplo, saco en home office, en esta época de home office, una mesa súper original, que despliega las patas de una manera, que sale un coso para que yo aproveche el espacio y no sé qué... Me lo pueden estar copiando en muchos lugares al mismo tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo del Indio Solar y jijiji, la pueden estar reproduciendo 5 millones de personas al mismo tiempo e incluso pueden haber 2 personas en una misma casa infringiendo un derecho de autor del Indio Solar y a quien le corresponda porque están reproduciendo jijiji de manera ilegal. Entonces, esa particularidad que tiene
deriva de su carácter intangible. Si yo siempre digo el ejemplo, ¿cuánta gente me puede ocupar una casa? La cantidad que entre. Si yo tengo un monoambiente de 30 metros cuadrados, entran 10 personas, más no me pueden ocupar la casa. No es indefinida la posibilidad de infracción de mi derecho. En cambio, los derechos de propiedad intelectual, la complejidad que tienen es que la posibilidad de infracción es exponencial, constantemente. O sea, che, chicos, miren qué buen tema que sacó tal, no sé, Sky Beckinson, a ver, y se lo bajan ilegalmente todos, el grupo de amigos que se lo cuentan al primo, entonces ahí se genera un efecto multiplicador de infracciones, ¿ven la complejidad que tiene por su propio carácter intangible? Ese carácter intangible hace que sea difícil la defensa, pero los abogados lo podemos hacer porque estamos preparados para hacerlo, para constatar esas infracciones y lo que sea, pero a su vez hace que a veces el propio cliente descrea del sistema, porque digo, ¿de qué me hablabas? Es tan intangible, ¿no? ¿Es un papelito? ¿Qué es esto? Bueno, no es un papelito, es un conjunto de consecuencias jurídicas que vamos a ver. Entonces, el perfil tipificante o caracterizante del derecho de propiedad industrial es ese contenido negativo. Yo siempre hago así, y soy muy gestual, perdón, si es un embole verme siempre con las manos, pero es excluir a terceros. Stop, hasta acá llegaste. Esta fórmula la tengo registrada yo. Hasta acá llegaste. Esa forma del envase la tengo registrada yo. Entonces voy a hacer una medida cautelar y a su vez te voy a hacer un juicio de fondo por daños y perjuicios. Eso es el contenido negativo. Entonces, Cachito nos entendió que es importante registrar su modelo industrial porque tiene una botella súper novedosa a nivel mundial con una forma muy peculiar, porque por un lado va a poder excluir a los competidores y por otro lado va a tener un activo sobre el cual va a poder celebrar contratos, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos y la propiedad industrial, digamos? En relación a qué elemento de los contratos vamos a poner el foco cuando hablamos de adaptarlo a la propiedad industrial. Claramente el elemento del que vamos a estar hablando cuando hablamos de los contratos de propiedad industrial e intelectual va a ser el objeto, ¿no? Claramente, el qué del contrato, porque los otros elementos es como más transitable normalmente como cualquier tipo de contrato. La operación jurídica considerada, sobre el qué va a versar, la marca, la patente. Nosotros sabemos que nuestro sistema jurídico tiene ciertas reglas digamos, de filtro, de tamiz, como yo ya les dije, por las cuales uno atraviesa una operación jurídica y termina determinando si esa operación jurídica va a ser receptada o su fruto o no por el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hablo de un objeto, bueno, ¿qué requisitos tiene que tener el objeto? Y bueno, el objeto tiene que ser posible, fáctica y legalmente, siempre decimos el ejemplo de la facultad, tocar el cielo con las manos no va a poder ser objeto de un contrato, ilícito en sentido amplio, que no vaya ni contra la moral, ni contra las buenas costumbres, ni contra el orden público, sumando todo esto al concepto de autonomía de la voluntad, que recuerden ustedes, la regla es la autonomía y la excepción es la prohibición, porque todo esto, ¿dónde se basa? En las bases constitucionales de los contratos. ¿Y cuáles son principalmente? El artículo 14, el artículo 17, el 14 porque por la industria lícita, por comercial, el 17 por la violabilidad de la propiedad y lo que le reconocen los autores e inventores, y el 19 que es la ley de cierre o principio de clausura que aplica a las personas físicas, lo que no está prohibido está permitido. Toda esa composición de normas que alimentan el sistema de contratos y todo este tamiz que yo les cuento aplican también automáticamente a lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover con la propiedad intelectual y los contratos? ¿Va a haber algo muy diferente, muy peculiar, algo muy tipificante que yo tenga que tener en cuenta? Y en realidad, mirar los límites propios del sistema, teniendo en cuenta si se trata de un contrato típico o atípico, ahora vamos a transitar algunos ejemplos. Las reglas propias específicas, más las reglas normales de los contratos en general, del objeto de los contratos, de la causa fin de los contratos, del orden público, etc. Lo que voy a tener que terminar yo es si el ordenamiento jurídico en definitiva va a poder abrazar el fruto de ese contrato que yo estoy celebrando. Entonces, si yo lo paso por ese tamiz, por el cual pasaría cualquier otro tipo de contrato, voy a estar bien, voy a marchar bien. ¿Qué tipos de contratos puedo hacer yo en relación con estos ejemplos de derechos? Las marcas, ¿las puedo ceder total o parcialmente? Sí, puedo ceder un porcentaje, yo puedo tener una hermana, decir, che, ¿sabes qué, meme? Seamos, ¿no? 50-50, porque como lo estamos explotando juntas, dejemos claro que 50-50, entonces vamos con meme y hacemos el cambio yo le doy el 50 y ya adquiere un porcentaje. Pero también me podría pasar que Mercedes me dice, che, nosotros nos dedicamos a alimentos, pero sabes que a mí me interesa nada más las leches vegetales fabricar. Me quiero concentrar en toda la comida vegana, entonces me interesa nada más la leche de coco y la leche de almendra, y a vos te interesan otras cosas, condimentos.
hacemos una transferencia de productos. ¿Se puede, muchachos? Se puede. Si yo tengo un título sobre varios productos, puedo dividirme los productos con transferencia. ¿Cómo lo hago? Con un contrato de cesión de productos o servicios. Entonces, hasta acá vemos, para las marcas, ¿puedo ser porcentuales? Puedo. ¿Puedo ser productos o servicios? Puedo. ¿Qué va a pasar en definitiva? Cuando llegue el momento de renovar esa marca, Mercedes se va a quedar con las leches vegetales y yo me voy a quedar con otros productos y se va a bifurcar la marca, cada una con sus productos. ¿Puedo licenciar? Y acá hay mucha confusión. Los clientes muchas veces dicen, le quiero dar la marca, pero ¿qué concepto se la querés dar? Y ahí uno tiene como escuchar en ese camino que uno como abogado tiene que siempre hacer cuando está tratando un tema con un cliente. No entiendo cómo se la querés dar. ¿Qué? ¿Querés que salga de tu patrimonio? No quiero que salga de mi patrimonio. Bueno, entonces, Cachito, vos no querías vender la marca. Vos querías licenciarla. Es decir, dar un permiso de uso. Muchos definen a la licencia como una renuncia temporaria al derecho de exclusión frente a determinada persona. ¿Qué quiere decir? Yo, Dolores, tengo una marca, se la licencio a Cachito y frente a él renuncio temporariamente, mientras dure ese contrato, a excluirlo del uso, porque casualmente se lo estoy dando a través de un contrato. ¿Cómo puede ser la licencia gratuita, onerosa? Sí, chicos, libertad. Libertad de forma, autonomía a la voluntad, lo que no esté prohibido va a estar permitido. Puede ser gratuita, sí, puede ser onerosa, sí. Obviamente los cuidados que haya que tener para el caso, si es una empresa, será raro que sea gratuita, ver las implicancias del tema, ver la seriedad del tema, pasarla por ese tamiz también de la causa fin, ¿no? Está bien que esta empresa licencie gratuitamente, y por ahí sí, porque en realidad no es tan gratuita, porque en realidad es contra otra contraprestación, y ahí jugar con el expertise que tenemos los abogados de cómo ir poniendo las cosas de una manera clara para que quede bien especificado por qué es gratuito, por qué es oneroso, cuál es el precio, cómo se paga. Y eso es lo típico de los contratos en general, ¿ven? No hay una dificultad específica. ¿Qué pasa con las... podría yo ser una cooperativa y decir, bueno, chicos, yo soy la cooperativa de tomates. Yo quiero hacer una marca que le llamo marca de certificación, que en Argentina no existe como tal el registro, pero sí puede ser algo entre partes, y yo les voy a dar la posibilidad de usar este sello marca a aquellos que cumplan con determinados requisitos. Entonces, ¿qué hacen las partes en relación a esa marca? Un reglamento de uso. Entonces, ¿en qué va a consistir este contrato relacionado con la propiedad industrial de esa marca? Decir, hola, yo quiero suscribirme a este régimen de marca certificada, porque quiero que mis productos tengan un estándar alto. Entonces yo me comprometo a hacer esto, y por ahí hasta pago un precio para sostener esa cooperativa de tomates con tales características. Entonces ven cómo las figuras de los contratos, con toda esa impronta que yo les vengo diciendo de libertad de forma, libertad de contenido, con quién contrato, sobre qué contrato, con los límites de la moral, las buenas costumbres, el orden público, es decir, los límites que nosotros llamamos sustanciales y formales. Si pasa por esos tamices, todo esto va a ser posible perfectamente. La idea, ¿cuál es? Ver que hablamos de contratos con propiedad intelectual, pero que tampoco tienen una complejidad tan distinta en lo que es transitar la teoría de los contratos en general. También va a estar la posibilidad de hacer los contratos lo que se llaman los contratos de transferencia de tecnología ante el INPI, por ejemplo, cuestiones de asistencia técnica o más ligado a esto específico, licencias de marcas, etcétera, entre un no residente que es titular de la marca y un residente que no es titular de la marca pero la quiere pagar en la Argentina y por ello paga una regalía al no residente e inscribe en ese contrato de transferencia de tecnología para lograr un beneficio fiscal determinado. Esto, si a ustedes les interesa, se meten en el INPI, impi.gov.ar, y van a la dirección de transferencia de tecnología, y ahí va a estar todo muy explicado el sistema, es muy llevadero, muy fácil de ir, y además los empleados y los chicos que atienden la tienen muy clara. Entonces, puede ser que yo termine instrumentando un contrato de estos también para luego inscribirlo para lograr un beneficio impositivo totalmente legal y válido, pues esto está controlado incluso por el fisco, por la AFIP. Después, asociados a las marcas y al know-how, nosotros desde el 2015, desde el 1 de agosto del 2015, que surgió el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos ciertos contratos que están muy vinculados con la propiedad industrial, sobre todo con las marcas, que son los contratos de agencia, concesión y franquicia. Los tenemos desde el 1479 al 1524. Pasaron de ser contratos atípicos a ser contratos típicos. En los términos actuales del código, o nominados, que para el código actual nominado es lo mismo que típico, mientras que antes nominado era que tenía nombre y típico era que tenía regulación.
¿Qué es lo importante de esto? Bueno, también por referencia terminan regulando el contrato de distribución, que también tiene vinculación con activos de propiedad industrial. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, fija un montón de normas, de alguna manera reglamentan contratos que antes eran atípicos, pero que tenían cierta tipicidad que nosotros podríamos llamar tipicidad comercial o social, porque ante determinados rasgos de una operación nosotros sabíamos que estábamos frente a determinado contrato, pero ahora están regulados. Y el que más relación va a tener con los activos de propiedad industrial va a ser el contrato de franquicia o contrato de franchising, que ustedes saben que es aquel en el cual el dueño de una marca y de un negocio con un conocimiento específico, lo que se llama popularmente el know-how, el saber cómo, probó con éxito y busca expandirse, ampliar su comercialización a través de un contrato por medio del cual le otorga a otro la facultad de utilizar todo ese método de negocio, incluyendo sus insignias, sus marcas, sus isotipos, etc. Bueno, ahí va a haber mucho de marcas. La estructura de la franquicia está regulada, sí, también son contratos muy largos, porque obviamente, ¿qué busca cada parte? El dueño de la marca busca expandirla, sobre todo territorialmente, muy probablemente. Por ahí yo estoy localizado acá y quiero llegar al Chaco y a Corrientes, pero no quiero asumir el riesgo empresario de forma directa, sino que prefiero usar el vehículo del contrato para hacerlo con otro empresario, y otro empresario radicado allá que no puede posicionar la marca o le va a llevar mucho tiempo y, digamos, de alguna manera se monta en el prestigio de esa marca de forma legítima, basado en un contrato, y la explota. Todo eso va a estar muy vinculado con los activos de propiedad intelectual, porque va a haber mucho también, incluso podría haber cosas de secretos industriales, que también ahora les voy a mencionar. ¿Qué pasa con las patentes? Las patentes también se pueden ceder. Se pueden ceder barra transferir, porque por ahí lo escuchan como transferencia, si uno se mete en el INPI, el trámite es de transferencia. También se puede licenciar de forma gratuita o de forma onerosa, y alguno por ahí va a decir, sí, profe, también está la licencia obligatoria. Ojo con la licencia obligatoria, porque a mí me parece que si termina siendo una licencia obligatoria, la raigambre consensual del contrato no estaría, porque de alguna manera, por una cuestión de utilidad pública, el Estado estaría obligándote a licenciar, por más que te pague un precio, y para mí ya ahí lo saco de los contratos y lo pongo en una figura más de intervención estatal por una utilidad pública. Entonces lo saco del mundo de los contratos en el sentido estricto, porque para mí está afectado esa raigambre genética que tiene que tener el contrato de la libertad contractual, es decir, sobre qué y con quién. Los modelos también, ¿no? Se pueden ceder, se pueden licenciar de forma gratuita, de forma onerosa. Después están los contratos de transferencia de tecnología, no los que yo les dije del beneficio impositivo, sino aquellos que ustedes deben escuchar muchos, algunos trabajan en el CONICET, por ejemplo, que son aquellos contratos donde una entidad científica ha hecho un desarrollo, por ejemplo, en una etapa inicial, y necesita, por ejemplo, escalar ese desarrollo y transfiere tecnología, transfiere conocimiento técnico a una empresa privada, a un laboratorio privado, a una universidad, para aunar esfuerzos, trabajar de forma conjunta y probablemente compartir titularidad del resultado de eso. Eso está mucho más atravesado por la cuestión científica. Es muy común que el CONICET, por ejemplo, se junte con una universidad y de alguna manera con esa transferencia de tecnología potencian esfuerzos para llegar a un resultado, por ejemplo, un desarrollo de un fármaco, el desarrollo de alguna cura contra el dengue. Entonces van a escuchar mucho ustedes también contratos de transferencia de tecnología, pero en el sentido de una entidad que empezó investigando y llegó al desarrollo a determinado nivel, que luego quiere escalar por una cuestión de recursos o por una cuestión de conocimientos técnicos que requiere de otros, o de aunar o juntar esfuerzos. Por ejemplo, juntarse con una universidad, aportar otras mentes al desarrollo. Eso también es muy común y se instrumenta por escrito, con mucha libertad también contractual. Esto, recuerden, está muy atravesado por la libertad contractual, salvo aquellas figuras que estén reguladas. Por ejemplo, agencia de concesión y franquicia van a tener algunas cuestiones que van a estar reguladas, y algunas de ellas con alguna cuestión de orden público, como hacer algunos mínimos también para el preaviso, si se quiere salir el contrato cuando se convirtió en contrato por tiempo indeterminado. Bueno, esas reglas hay que leerlas mucho. Con el derecho de autor, bueno, es importante saber también que sobre todos estos derechos, marcas, patentes y modelos, se pueden constituir derechos reales, se pueden prendar. Esto es lo que se llama la prenda con registro, que ocurre en el registro de créditos prendarios
y luego se inscribe en el INPI. Así que pueden ser, imagínense, yo quiero pedir dinero a un banco y soy una empresa que vende automotores y fabrica automotores, entonces pongo unidades de automotores, los prendo para que, por ejemplo, camiones, para que me den ese crédito. Entonces, esos digamos, objetos, por así decirlo, terminan convirtiéndose en la garantía de los acreedores, pero puede pasar con las marcas, porque las marcas, como son un bien, podrían también ser prendadas. Entonces, si yo no cumplo, se ejecuta la marca. Por eso se inscriben los registros para la oponibilidad en el registro de créditos prendarios y en el registro de marcas. ¿Qué pasa con el derecho de autor? En el derecho de autor también hay muchos contratos que van a tener por objeto el derecho de autor. El más común va a ser la cesión de derechos patrimoniales. Eso podría ser si yo encargo un logo a un diseñador y le pido que me ceda los derechos patrimoniales, pero acuérdense que no se pueden ceder los derechos morales, que son los derechos de integridad y los derechos de paternidad. También podría ser un contrato de edición, que el contrato de edición está regulado en el artículo 37 de la ley 11.723. Editar, ¿qué es? No es más que reproducir y distribuir una obra. ¿Y qué obra va a poder ser? Y con la amplitud que el objeto mismo de obras tiene la ley 11.723, puede ser una obra literaria, artística, fotografías, libros, lo que se les ocurra. Después están los contratos de representación teatral o ejecución pública. Esos contratos son aquellos que celebra el titular del derecho, el autor o sus derechohabientes con un empresario que va a ejecutar la obra. Yo siempre digo, si yo soy Sofovich e hice el champán y las pone mimosas, hago un contrato de representación con un empresario que tiene el dinero para montar no sé, teatro en Mar del Plata. Después está el contrato de espectáculo, que estaría vinculado afín al contrato de obra también, donde lo que se persigue ahí es, hay una vinculación entre un empresario que ofrece una obra y un espectador que paga un billete para eso. Bueno, y esto tiene más afinidad con lo que son los contratos de obra y servicio. Acuérdense que antes eran de locación de obra y servicio, ahora son de obra y servicio. Digamos que hay un sinfín de contratos, ¿no? ¿Qué pasa con los secretos industriales? Que algunos se habían preguntado, bueno, ella habló de la propiedad industrial en sentido estricto, pero hay algunas cosas que la gente no registra porque son casualmente ideas que se quieren conservar. Bueno, puede haber mucho contrato sobre secretos industriales. ¿Qué se va a hacer? Se va a documentar el secreto industrial, probablemente se va a conservar de determinada manera y se va a expresar a través de un instrumento contractual la importancia que tiene ese secreto y al cual está accediendo una parte o la otra en virtud de su vinculación contractual. Entonces, hay reglas muy específicas para los contratos de propiedad industrial. Yo diría que las reglas son las reglas del tamiz por el que yo paso cualquier tipo de contrato. Pero tener en cuenta ciertas cosas que son la temporalidad de estos derechos y en la mayoría de ellos la territorialidad. Entonces, no nos vendan un buzón, no miran, yo te vendo la marca y no la tienen registrada en Argentina. Entonces, ¿por qué es muy importante cuando hablamos de activos de propiedad industrial hacer lo que se llama, odio las palabras en inglés, pero se las voy a decir porque la deben conocer de esa manera, due diligence, que en criollo es auditoría? ¿Y qué persigo yo con la auditoría? Con la auditoría no hago más que analizar y profundizar como una especie de estudio de título. Entonces, ¿yo qué voy a medir con eso? ¿Quién es titular? ¿Es titular? ¿Quién dice ser titular? Es titular porque a veces pasa que alguien dice, tengo una marca y te la vendo. Bueno, a ver, mostrame el título. Y el título es del padre y él tiene 5 hermanos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Era de él? No era de él. ¿Es importante este dato? ¿Es un dato de color? No, es un dato central. Nos va a salir cuando uno estudie el título. La vigencia y el alcance del derecho. Yo por ahí quiero aceitunas y me está vendiendo una marca que excluye aceitunas. No me sirve porque no voy a poder identificar ese producto. Gravámenes y medidas cautelares. ¿Pueden ser grabados con medidas cautelares? Sí, obviamente. ¿Pueden tener gravámenes? Sí. ¿Puede tener prendas? Porque puede haber sido garantía de otro contrato principal. ¿Puede tener una medida cautelar? Sí. ¿Puede haber tenido algún juicio y haya habido una traba de un embargo? ¿Puede estar inhibido? Sí, puede estar inhibido porque puede estar en un concurso preventivo o en una quiebra. Yo siempre digo, también las cuestiones de propiedad industrial, por más que uno diga, uno lo pasa por el tamiz de las reglas generales de los contratos y tiene en cuenta sus particularidades, sus rasgos distintivos o tipificantes de la territorialidad, la temporalidad, hacer ese estudio de título que yo les digo. También me parece que es importante siempre pedir indemnidad, ¿no? Contractualmente, decir, bueno, dejame indemne, pues pasa mucho con derecho de autor, de que vos sos efectivamente el que escribió esta canción, que la tenés registrada y que me vas a dejar indemne de cualquier reclamo, porque por ahí hay cosas que uno no tiene una certeza absoluta.
Y después en relación de cómo redactar el contrato, chicos, es lo mismo que uno haría con cualquier contrato. Estructurarlo con un proemio, con considerandos, con una cláusula de objeto clara, donde estén las obligaciones principales, una cláusula donde haya obligaciones secundarias, cláusulas de salida, mucho anexo, si hay tecnicismos o cosas que uno tiene que explayarse mucho. Así que por ahí me están saludando, no sé si quieren hacerme alguna pregunta para cumplir con el tiempo y que el señor Instagram no nos apague la gran velada que hemos pasado. Ahí están saludando, gracias. Bueno, cualquier cosa, cualquier tema que les interese profundizar de esto, pueden pedirlo. Sí, puedo dejarles mi mail de contacto, les voy a dejar el personal porque el trabajo les va a costar escribirlo. Dolores Caboti, o sea, Dolores caboti@yahoo.com.ar. Dolores Caboti@yahoo.com.ar. Fui expeditiva porque quería cumplir con la hora. Yo puedo estar horas hablando de esto, con mis dos pasiones. Pero bueno, sí, la idea era cumplir. Gracias, Denu. La idea era cumplir con el horario y que tampoco se me queden dormidos porque, bueno, cada uno tiene su vida, sus chicos, sus casas que atender, su trabajo a distancia, sus plazos, sus padres, a quien darles bola. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Cualquier cosa, hablan con las chicas de grabado que son súper abiertas. Y pidan temas. Para eso, si les importa algún contrato en particular, pueden pedir temas o algún enfoque diferente que vincule propiedad industrial con otra cosa. Bueno, el mail es dolorescaboti, @yahoo.com.ar. Les podría dar el del estudio, pero tiene muchas casas y les va a costar escribirlo. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. A ver, voy a escribir el coso a ver si... No, pero yo creo que no puedo escribir, Denu, escribilos mi mail, dolorescaboti@yahoo.com.ar, así los chicos les queda. Dolores, letra C, letra A, letra B corta, letra O, TI, @yahoo.com.ar. Ahora Denise lo va a escribir, a ver. No, de nada. Me preguntas si el contrato de franquicia puede ser tácito y fíjate ahí qué reglas específicas te habla de forma, porque si te pide forma, pero en realidad hay un principio de ejecución muy claro y probablemente si esa forma no era exigida a los fines de la existencia del contrato vas a poder ganarlo seguro, porque se va a componer de un montón de factores que van a dar cuenta de que ese contrato existía, como hacer la conducta de las partes, que recibió los pagos, que se adecuaba a la publicidad que le pedía, etc. Hay que mirar mucho las reglas de forma de cada contrato. Y los honorarios a percibir, vos siempre tenés que pensar más o menos cuánto sale la tasa y con la tasa jugar un poco. Bueno, si la tasa sale, no sé, 2.000 pesos y por ahí, no sé, duplicarlo por la cantidad de horas que vos crees que te lleve y cuál es tu valor hora. Eso podría ser un ejemplo para calcularlo. Ahí está, ahí en esa notó, ¿ven? dolorescaboti@yahoo.com.ar. Bueno, los contratos de producción musical y la venta a España, por ejemplo, y yo no sé muy específico de qué se trata eso, pero habría que ver yahoo.com.ar. Gracias, Denu. Y habría que ver de qué se trata ese contrato de producción musical. Y bueno, generalmente con Mariana, vos que preguntás lo de tu marido, generalmente se le aconseja, si alguien es muy activo haciendo muchos dibujos, que junte todos. Ahora se puede subir digitalmente, sea un depósito de derecho de autor por trámites a distancia, que es un trámite muy barato y muy fácil. Mete muchos dibujos de forma digital y se los protege por derecho de autor y cuando alguien se lo copia, invoca con una intimación que la protección le pertenece. Perfecto, acá sugieren el libro de Delia Lipsic, que es la madre del derecho de autor de Argentina. Muy bien, Manolito, así es. Claro, ese es el tema con el derecho de autor, que es muy difícil la defensa de ese derecho, porque vos te vas a ir a todos los sectores de tatuadores donde están copiando ese dibujo, es como que se diluye mucho y eso es lo que yo les digo, de que el carácter intangible del derecho de autor hace que se pierda mucho la posibilidad de defensa. ¿Hay posibilidad de defenderte? Sí, pero a veces gastas mucho tiempo y mucha energía, entonces muchos desisten en la defensa, pero hay que tratar de defender y proteger los derechos.
No, les agradezco a ustedes. Así que bueno, cualquier cosa, charlamos, me mandan mail, dolorescabote@yahoo.com.ar y le piden a las chicas también algún tema y yo con mucho encanto y disposición les preparo. Así que bueno, gracias a todos.